Un solitario con hambre de ser alguien, sin éxito en ninguna disciplina en particular, y de repente te encontrás con uno de los políticos más importantes del país y una referencia mundial. La pregunta que se hace respecto de eso es cómo fue, que es la que intenta responder el libro. Si yo tuviera que especular respecto de cómo fue, diría, hay una articulación de todos los enojos en una sociedad muy enojada. Bueno, estamos hablando de un personajón. Vos te das cuenta que estamos hablando de alguien que tiene cosas que tienen inmenso color, inmensas preguntas, y que de repente está dirigiendo los destinos del país con mucha autoridad. El 13 de agosto del año pasado, cuando él ganó las primarias, a mí me sacudió el tema. Realmente fue un momento muy como doloroso en dos sentidos. El primer sentido es profesional, porque sentí que, como dice él, no lo había visto. Yo era de los que hasta ese momento se ponía orgulloso porque decía, la sociedad argentina tiene muchos problemas, pero no tiene un Trump, no tiene un Bolsonaro, y de repente la sociedad argentina había votado a alguien de ese palo, a alguien de que, más allá de qué significa extrema derecha, uno mira el panorama que hay de la política mundial y Milei está con Vox, está con Bolsonaro, está con Trump, está con la extrema derecha mundial. Además, alguien que en términos de valores está muy lejano a mí, quizá lo más lejano que estuvo un presidente de 1983, porque de repente tiene gestos que pueden interpretarse como homofóbicos, o tiene reivindicaciones de la dictadura, o tiene escenas públicas donde humilla a mujeres. Y yo, y ni qué hablar, no lo que hizo ahora económicamente, pero lo que proponía en ese momento, dolarización, dinamitar el Banco Central, experiencias que nadie había tenido en el mundo. Y yo cuando vi eso dije, ¿pero qué votaron? Entonces, a ver, los periodistas cuando tenemos este tipo de, entre comillas, trauma, tenemos un recurso que otras personas no tienen, que es contarlo. Y entonces yo arreglé rápidamente con Planeta para ponerme a trabajar, y el tema se me pegó 24/7 hasta el día de hoy. Lo primero que hice fue ver el material disponible, o sea, el material público. Y el material público tiene una riqueza abrumadora, o sea, aparece un personaje con cantidad de matices ideológicos, filosóficos, sociales, de mirada lateral, de privados, porque todo él lo ha dicho. Aparece un agitador que parece un agitador de principio del siglo XX, y entonces empiezo a fascinarme por entender, porque finalmente nuestro trabajo es tratar de entender, a veces sin éxito, y en el proceso de tratar de entender, ayudar a entender a otros. Hoy ya nadie duda que la discusión es si le va a ir tan bien que va a ser reelecto. La discusión es si le va a ir tan bien que en 2 años, que el año que viene, va a tener una mayoría mucho más importante en diputados y senadores. O sea, la discusión es cuán bien le va a ir. En estos días está logrando que Mauricio Macri se someta a su voluntad y haga una alianza electoral con Milei el año que viene, con Milei como figura central. Se comió a Patricia Burri, se comió al PRO, logra que, a ver, la forma en que él logra la aprobación de la ley Bases, habla de parece un político experimentado. Es decir, de política. Yo lo que te puedo decir es que llegar a presidente es muy difícil. Ha habido Alfonsín, Menem, de la Rúa, saquemos a los del medio, Duhalde, Kirchner, Cristina, Macri, Alberto, hay 9 en 40 años. Y él es uno de los 9. O sea, sabe más de política que todos los políticos menos esos 9. Eso seguro, porque uno puede decir es casualidad, bueno, puede haber algo de el hombre exacto en el momento indicado. Pero al mismo tiempo vos tenés que armar una campaña electoral, tenés que tener una estrategia, tenés que tener el olfato para aliarte con Massa para derrotar a Macri y después aliarte con Macri para derrotar a Massa. Tenés que hacer todo eso y después, qué sé yo, la ley Bases. La retiró, insultó, puteó, humilló, hizo papelones, se peleó con todo el Parlamento, después negoció y aprobó lo que le interesaba. Entonces todo eso muestra que empieza a ser un político importante, aprender muy rápido de eso. Es muy raro cuando vos ves la historia para atrás, porque cuando él llega al primer programa que va, el de Fantino, no era nadie. A ver, está mal decir de alguien que no era nadie, pero vos podés decir, bueno, no sé, un doctorado, como muchos económicos, un doctorado en Harvard, no tenía. Un paper
que entre los economistas se pelean para ver quién tiene más citas. No tenía ni siquiera un doctorado, un máster en economía. Había hecho un posgrado que no había terminado porque le faltaba la tesis en la Ditela. Una empresa que formó, es decir, un libro del que habló todo el mundo, nada. Era un empleado que iba de acá para allá, de un banco a una consultora, Aeropuertos Argentina 2000, solitario, casi sin amigos. El único amigo en ese momento, más allá de la hermana, era Diego Giacomini, con quien hoy está peleado. El centro de su vida, un perro al que adoraba, pero era el centro de su vida, sin una pareja estable. Había tenido alguna, él dijo mi promedio es 2 meses, 3 meses. En ese momento, cuando llega a la presidencia, había tenido 2 ya de la farándula, Daniela de las Primas y Fátima Flores, 4 o 5 meses cada una. O sea, un sectario con hambre de ser alguien, sin éxito en ninguna disciplina en particular, y de repente te encontrás con uno de los políticos más importantes del país y una referencia mundial. La pregunta que se hace respecto de eso es cómo fue, que es la que intenta responder el libro. Si yo tuviera que especular respecto de cómo fue, diría, hay una articulación de todos los enojos en una sociedad muy enojada. Había gente enojada por las cancelaciones del feminismo. Él sintonizó ahí. Había gente enojada con la cuarentena. Él sintoniza ahí. Había gente enojada por aspectos que no tienen que ver con la cuarentena, pero con aspectos simbólicos muy agresivos del gobierno anterior. La foto de Alberto en Olivos, el vacunatorio VIP, él sintoniza ahí. Había bronca por la inflación. Había bronca por la corrupción, simbolizada, por ejemplo, en el caso de Insaurralde en el yate con una chica en el Mediterráneo. Había bronca con la clase política, la gente cansada de ver tantos procedimientos. Bueno, en cada uno de esos aspectos, él decidió ser el que más gritaba contra eso. Y entonces, si había muchos jóvenes que en la cuarentena se sentían asfixiados porque su vida se cortaba y se conectaban por las redes y eran millones que estaban en esa situación, cuando alguien gritaba sin dudar, porque lo que tiene él es, como agitador, es que no duda, contra la cuarentena, y gritaba y gritaba y gritaba, esos jóvenes lo empezaban a mirar. Y entonces, y después un recorrido que no es un recorrido antiperonista. Entonces se mete abajo. Es un recorrido que él incorpora de repente visitas a la Villa 31. Entonces, pero muy rápidamente. Y después algo que rápidamente se ve, que es que él se mezcla a la gente y la gente lo recoge en la calle. En la calle, cuando él va, aunque él es un poco fóbico respecto a la gente, inmediatamente la gente empieza a juntarse. Por momentos había una obra de teatro que se llamaba El diluvio que viene, que en la canción final era un hombre solo, es solo el comienzo para que algo se pueda concretar, y después iba subiendo el tono y se iban juntando gente y al final eran 300 cantando sobre el escenario con ese hombre solo en el medio. Hay momentos que la forma en que él va creciendo te hace acordar ese recorrido. ¿Te gusta como presidente? Cada uno que vos me preguntes, quizá mi tendencia es decir no. Pero algunos un poco más que otros, pero te diría, representa valores que no son los míos. La manera que él cree que hay que resolver los problemas del país es una manera que yo no concuerdo y creo que no va a salir. Pero creo. Ahora déjame desgranar 2 cosas. Hay una parte que no me gusta nada, no me gusta su agresividad, no me gusta nada su agresividad. Me parece el presidente más agresivo que tuvimos. No me gusta cómo está tratando el periodismo, no porque sea el periodismo, sino porque es la disidencia. Cuando aparece alguien que dice pero, los insultos de él son brutales y dan un ejemplo. No me gustan sus referencias a la dictadura militar, no me gusta nada. No me gusta nada que haga gestos de homofobia. Me parece, además, yo soy judío, yo sé lo que es la discriminación. Creo que la comunidad homosexual, lo único que tenemos que hacer los que no somos homosexuales es pedir perdón por todo lo que pasó en décadas. Y él habilita el regreso orgulloso del odio a los gays. Entonces hay toda una escala de valor. No me gusta nada cuando fanfarronea que despide gente. Yo entiendo que un presidente hay veces que tenga que hacer un ajuste. Y entonces puede decir, yo sé que tengo que despedir gente porque esto no va, es mucho peor para todos que no lo haga, pero pido disculpas y crean que en poco tiempo
van a conseguir trabajo porque vamos a cambiar el país. Ahora decir, despedí 20.000 y voy a despedir 50.000 más cuando estás hablando de seres humanos, con familia, etc., me parece por momentos de una crueldad terrible. No me gusta cuando muere la hija de López Murphy y no tiene la dignidad de separar la pelea política de lo que es un dolor humano terrible de alguien que él conoce y no le manda ni siquiera un pésame cuando todo el resto, todo el arco político. Y así te podría decir, no me gusta que esté con Vox, no me gusta que esté con la extrema derecha, todo eso. Entonces esa parte no me gusta. Sobre el tema, y te voy a decir qué me gusta. En todo caso después hacemos la suma algebraica si es que hay la obligación de hacerla, pero me gusta primero que él sea un líder, cosa que, porque un presidente tiene que ser un líder. Y tiene que marcar un rumbo y la sociedad tiene que estar tranquila de que hay alguien que da la impresión, por lo menos alguien ahí que da la impresión que se está ocupando de vos. Me gusta que me parece bien que haya puesto orden en la calle, sin matar a nadie. Fue un gesto de autoridad que un gobierno tiene que tener y que no entiendo por qué los gobiernos anteriores no lo tuvieron, porque a la luz de los hechos parece muy fácil. Y después me parece bien que haya alguien que se ocupe seriamente de la inflación. Por más que el método sea discutible y vos te das cuenta que está haciendo trampas que tal vez después terminen en una situación peor de la que teníamos. Pero en principio los efectos son de cierto alivio respecto de eso. No me gusta que para hacer eso esté generando un problema social enorme, destruyendo la industria, generando un problema de parate económico y que solo piense en un elemento porque va contra... A ver, hay dos familias grandes de economistas. Unos que no creen en esto de la retirada del Estado de la economía, etcétera, etcétera, y que te dicen, vos tenés que... Lo que importa es la actividad. Es decir, si un país no genera riqueza, tarde o temprano no importa lo que maneje las variables financieras, porque eso no es un plan económico y termina mal porque los acreedores de este país ven que no genera riqueza, no genera riqueza en sí, entonces es menos rico, etcétera, etcétera. Eso dicen los que inician, y para eso necesitas el Estado estimulando, toda una discusión sobre cómo encarar este problema. Cuando vos ves los ortodoxos, la inmensa mayoría de los ortodoxos están diciendo que está mal hecho el plan. Entonces cuando yo no soy economista, pero escucho los debates, veo las incongruencias y son muy visibles. Karina Milei, personaje central en su vida, según vos contás. Mira, sé poco de Karina Milei porque yo miré lo público, sobre todo, y ella es muy discreta. Lo que puedo decir es que es el punto de apoyo afectivo más importante y más sólido que tuvo en su vida. Todo lo demás fue y vino o se corrió, etc. Nadie fue tan importante en su vida como Karina Milei. Cuando él cuenta que el padre le pegaba palizas terribles, ella lo protegía y era la hermana menor. Cuando él iba a jugar a la pelota, la que iba siempre era ella. Karina Milei aparece en una escena sorprendente, como una mujer muy sencilla, que evidentemente no lo es, en un programa de Guido Casca, donde aparece jugando con su perro y Guido Casca la entrevista. Era un juego para ganarse, no sé, un carrito de supermercado. Es decir, una mujer de clase media que tiene la tentación de ir a jugar a la televisión para ganarse un carrito de supermercado. No parece que vos la ves ahí que unos años después va a ser la mujer más poderosa del país. Y ahí está. Yo te voy a decir cuál es una pregunta que me hago en un momento. Y lo voy a referir a un libro que es parte de un capítulo del libro. Hay un libro yo se lo recomiendo a cualquiera, que es la biografía de Elon Musk. Elon Musk es un tipo admirable. Uno puede estar lejos de su posición ideológica, pero es un tipo que está en la vanguardia de llevar el ser humano a Marte. Está logrando que el ser humano en gran parte se despegue de las energías tradicionales con autos eléctricos. Está generando robots que él dice esto va a resolver el problema del trabajo, va a generar tanta riqueza que todo el mundo va a poder vivir sin trabajar. O sea, es un tipo que tiene una capacidad de trabajo y de imaginación y de coordinación de equipos y de utopía que vos decís, es un tipo, no es el más rico del mundo, es quizá el hombre más importante del mundo. Después discutamos su ideología, pero uno no puede negar la potencia creativa de ese hombre. Bueno, el libro es un libro de la biografía, es un libro que se hace una pregunta. ¿Un hombre con problemas psiquiátricos puede ser alguien que haga cosas importantes? No es una especulación. Él ha dicho en distintos momentos que es bipolar, ha dicho en distintos momentos que tiene Asperger.
sus amigos y sus exmujeres en el libro cuentan manifestaciones dramáticas de sus problemas mentales, tipo que de repente dice, necesito apagar las luces, y se sienta en un rincón y empieza a temblar. Entonces deja de ir a conferencias muy importantes por eso. Un flaco al que de chico en el patio de la escuela de Sudáfrica lo molían a palos, y cuando iba a llorar con el padre lo humillaba por eso. Y entonces todo el tiempo vos ves un recorrido que es, ¿puede alguien con tantos problemas en la cabeza, con una cabeza tan lábil, hacer lo que hace él? Si vos me lo preguntás en abstracto, ¿puede alguien tan inestable manejar un país inestable? Yo te digo no. Pero vos lees ese libro y ves, hay excepciones. Y vos ves el recorrido de Milei y no podés sino preguntarte si no estamos ante una excepción. Entonces, bueno, todo eso va recorriendo esas páginas del libro, de lo que salió del libro que vos tenés en las manos, ¿no?